Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa para terminar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Estamos todos los días en vivo y en directo en este horario de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde. Qué gustos que nos acompañen, sobre todo con un tema bien interesante del cual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las adicciones. ¿Se pueden prevenir? Por supuesto que se pueden prevenir. Adicciones, a propósito del tema, entre los factores que elevan el riesgo de consumo de drogas se encuentran, por ejemplo, la fácil accesibilidad a muchas sustancias como el alcohol y el tabaco. Hoy queremos dejar un mensaje muy positivo. Resulta que hay una ruta de atención además que muchas personas desconocen, y es que las EPS ofrecen servicio de atención a quienes son consumidores o adictos. ¿Cuál es la diferencia entre un consumidor y una persona adicta a las sustancias psicoactivas? De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que estén muy atentos. Pero antes, veamos lo siguiente. La adicción se define como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivos de droga a pesar de sus consecuencias negativas. Se la considera un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en el estrés y el autocontrol. Esos cambios pueden durar mucho tiempo después de que la persona deja de consumir drogas. La adicción es muy similar a otras enfermedades como la enfermedad cardíaca. Ambas perturban el funcionamiento normal y sano de un órgano del cuerpo, tienen graves efectos perjudiciales para la salud y son, en muchos casos, prevenibles y tratables. Sin tratamiento, pueden durar toda la vida y causar la muerte. Y cuando hablamos de adicciones o consumo de sustancias psicoactivas, hablamos de unos factores de riesgo, pero también hablamos de unos factores protectores porque se pueden prevenir. ¿De qué manera? Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que participen activamente en nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-000-515015. Yo los invito para que resuelvan todas las preguntas que tienen y que no les dé temor hablar si un hijo consume drogas o sustancias psicoactivas. Recuerden que lo pueden ayudar, hay que rodearlo, hay que apoyarlo. Las EPS ofrecen este servicio, hay una ruta de atención. Así que los invito para que estén muy atentos, pónganse cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Y quiero partir hablando de la ruta de atención. Precisamente la ley 1566 del año 2012 reconoce el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública que cada vez va en aumento, pero así como va en aumento también existen soluciones y existen tratamientos que precisamente esta ley otorga. Está con nosotros el doctor Eric García Muñoz, él es médico psiquiatra, subespecialista en manejo de adicciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además es profesional de la S Carisma, una institución muy reconocida en nuestro departamento, S Hospital Carisma. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Yasmín. Muy buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Es muy importante contarle a los televidentes que existe esta ruta de atención. Doctor, ¿de qué se trata? Definitivamente, las EPS por ley deben garantizar la atención a todos los usuarios de sustancias psicoactivas, ya sea en cualquiera de sus diversos trastornos. Y para ello deben de acudir con el médico de su EPS, con el médico general, el médico de familia, a solicitar dicha atención con el motivo de consulta de consumo de sustancias. Ya su médico en la EPS dirigirá la atención a especialista en farmacodependencia, a especialista en psiquiatría o especialista en toxicología, a las distintas EPS donde tengan convenio. Porque la mayoría de los padres que enfrentan este problema a diario con los adolescentes, porque es el grupo poblacional más vulnerable al consumo de sustancias psicoactivas o a la adicción, pues les da temor o piensan que no existe ayuda dentro de esta ruta de la que estaba hablando, doctor. Sí, o sea, ahí hay una lucecita muy importante. Exactamente, es que hasta hace relativamente poco tiempo se tenía mucho estigma hacia el respecto de la adicción, Sí. considerándose más bien un mal hábito, más que propiamente un padecimiento cerebral.
Doctor, hablamos de adicciones y hablamos de consumo, ¿cierto? ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los trastornos adictivos o los trastornos por consumo de sustancias tienen distintos grados de severidad. Existen, por ejemplo, aquellos que son usuarios, como por ejemplo usted o yo, Sí. que somos usuarios de cafeína, una sustancia que tiene un potencial psicoactivo, ¿cierto? Pero que somos los usuarios los que consumimos alguna sustancia con algún potencial adictivo, sin embargo, que no tenemos mayor problema. Existen aquellos que son usuarios de riesgo, ¿cierto? Aquellos usuarios que están consumiendo y que tienen una alta probabilidad de tener alguna enfermedad sin que anteriormente hayan tenido algún problema. Están los usuarios nocivos, aquellos usuarios que ya están consumiendo y que ya el consumo de esa sustancia o esa conducta repetitiva, que también hay adicciones conductuales, ya les está generando un daño a la salud física o la salud física o salud mental. Y existe en el último extremo de las enfermedades por trastornos por consumo de sustancias, la dependencia, o también conocida como adicción, en la cual ya existen cambios físicos cerebrales en las cuales la persona ya necesita del consumo de sustancias para mantener un equilibrio en su salud física y en su salud mental. Es dependiente, se vuelve dependiente de esta sustancia. Uh-huh. Es el tema de hoy en Su Médico en Casa, adicciones, cómo prevenirlas. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Yo quiero que ustedes aprovechen este espacio, no les dé temor comunicarse con nosotros si tienen alguna inquietud, porque muchas veces un padre o una madre enfrenta una situación en su familia con su hijo adolescente acerca del consumo de sustancias psicoactivas y no sabe qué hacer. Pues aquí está este espacio para que nos manifiesten sus inquietudes y precisamente nos acompaña María, que se encuentra aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida y la escuchamos, María. Muchas gracias. Adelante. Pregunto, ¿los jóvenes que consumen anfetaminas realmente quedan en adicción y cómo prevenir esa adicción? Es una muy buena pregunta, María. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor. Claro, las anfetaminas son unas sustancias químicas que tienen un potencial adictivo. Hay que tener en cuenta que para poder llegar hacia una dependencia, un punto importante para realizarlo es que debe de ser un consumo repetido de la sustancia en cuestión. Es decir, un solo consumo de alguna sustancia no genera una adicción. Sí genera riesgo de que cree una adicción, pero se necesita el consumo de manera repetitivo. ¿Cómo prevenirlas? Va a ser el tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este programa, pero va a ser en la creación como de entornos saludables, va a ser en la creación de factores de protección o en el fortalecimiento de los que ya se encuentran. Y precisamente de eso vamos a hablar a continuación, pero primero recibimos a Hernando, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Bienvenido. Saludo especial para nuestros televidentes en esa bella ciudad. Adelante con su pregunta. Gracias, muy amable. Sí, señor. ¿Aló? Lo escuchamos, Hernando. Bueno, la pregunta, pues yo tengo un pariente que tiene 1 año y vive conmigo, pero él todos los domingos bebe licor. Eso es dependencia, está enfermo. Muy bien. Pregunta si es dependencia, pues gracias por acompañarnos, Hernando. Y precisamente dentro de esas adicciones, doctor, no solamente estamos hablando de esas sustancias psicoactivas o de las drogas, sino también del alcohol. Sí, exactamente, ¿cierto? Que es la sustancia psicoactiva más consumida aquí en Colombia y en todo el mundo. Bueno, ¿es una dependencia? Pregunta. Hay que determinar. ¿Y qué puede hacer él? Claro, hay que determinar sobre todo el grado de disfunción que esto le llega a generar. Si la persona llega a tener consumos de tal manera que se está poniendo en mucho riesgo, que está teniendo cambios en la salud física y mental por el consumo de alcohol, si está cada vez necesitando más consumir, inclusive dentro de la semana, ya está llegando a tener un trastorno por consumo de sustancias. El punto definitivo que nos da a nosotros la idea de que tiene un trastorno por consumo es el hecho de que empieza a disfuncionar, empieza a tener problemas de funcionalidad dentro de su casa, empieza a tener problemas de funcionalidad dentro de su trabajo, empieza a tener problemas a nivel social, actos de criminalidad, actos de violencia, por ejemplo, y ahí ya estamos hablando de que existe un trastorno independientemente de que este sea dependencia o no. Sí. Para poder llegar al diagnóstico de dependencia necesitaríamos hacer una evaluación personalizada para poder ofrecer también así una estrategia de tratamiento. Muy bien, doctor, y antes de recibir a Olga, pues muy importante que nos adelantemos un poquito en el tema del tratamiento, que es precisamente la pregunta que seguramente muchos televidentes tienen. Doctor, ¿en qué consiste? Y ese tratamiento obviamente asociado a todo este tema
tema de la ruta de atención, o sea, no están desprotegidas las personas que consumen sustancias psicoactivas. Las EPS brindan orientación. ¿Cómo es ese tratamiento, doctor? Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta que el tratamiento para los pacientes con consumo de sustancias debe de ser multimodal. Es decir, no todo se puede medicalizar, tampoco no todo se puede realizar por medio solamente psicológico o dependiendo como de la etapa en la cual se encuentra, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, las personas que van iniciando en el consumo de sustancias. El mismo médico puede llegar a dar un consejo, puede llegar a dar un tratamiento basado en consejería breve y esto impactar de una manera adecuada para el consumo de sustancias. Hay personas que requieren o hay que tener en cuenta que muchas veces el consumo solamente es un síntoma de alguna enfermedad más a profundidad, o de enfermedades problema familiares, enfermedades también que existen a nivel como social, y eso requiere de un tratamiento global no solamente para la persona que está consumiendo, sino inclusive para toda la situación del entorno familiar. Y un tratamiento interdisciplinario, doctor. Exactamente, que esa es la parte del tratamiento multimodal, lo interdisciplinario, lo médico, lo psicológico, inclusive lo psiquiátrico, porque hay que considerar que los trastornos por consumo de sustancias generan muchos daños a la salud física y no debemos de descartar también a los distintos médicos que atienden a los distintos órganos de la salud que dejan secuelas el consumo. Y ahí juegan un papel muy importante, doctor, los entornos protectores, el apoyo de la familia, o que la familia realmente esté pendiente del adolescente porque es la población más vulnerable, el grupo poblacional más vulnerable en relación con el consumo de sustancias. Definitivamente, ¿cierto? Creo que uno de los temas que casi siempre observamos en las familias y en los usuarios de los consumos de sustancias es el hecho de que pues creo que el problema se encuentra en el que está consumiendo. Pues yo no tengo ningún problema, yo solamente soy una madre, soy un padre, el que consume es el adolescente o el que consume es el usuario. Y vemos que no es así, que dentro de la situación familiar existen toda una serie de conductas que facilitan o que favorecen la parte del consumo y todo eso requiere una atención. Adicciones es el tema de hoy en Su Médico en Casa. ¿Cómo prevenirlas? Nos acompaña el doctor Eric García, él es médico psiquiatra de la ES Carisma. Hacemos una pausa muy breve, le vamos a pedir a Olga que nos espere un minutico y enseguida regresamos con su inquietud y con más preguntas de los televidentes y por supuesto algunas recomendaciones. Volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, adicciones. ¿Cómo prevenirlas? Estos datos son bien importantes para tomar nota.
Algunas recomendaciones para prevenir el consumo de drogas: una buena educación familiar, los programas preventivos en personas con vulnerabilidad o problemas en la esfera familiar son otra vía importante para conseguir reducir el consumo de las distintas drogas. La interrelación entre el grupo de iguales, familia y colegio es fundamental para detectar problemas. Fomentar el ocio y actividades recreativas saludables en nuestros adolescentes. Proporcionar información correcta y tener siempre presente que el objetivo de una persona es tener las suficientes habilidades para enfrentarse adecuadamente a su entorno y tener una buena adaptación en el mismo. Ponerse en contacto con profesionales ante la sospecha o confirmación del consumo para valorar la situación y realizar una intervención precoz. Ya saben, entonces es muy importante esa ruta de atención, ponerse en contacto con profesionales. Hay ayuda, busquen esa ayuda. Está con nosotros Olga en Buenos Aires, bienvenida y la escuchamos. Sí, buenas noches. Sí, señora. Tan amable para participar del tema que me parece muy interesante. Claro que sí. ¿Cuál es su pregunta? A ver, la pregunta mía es que en mi familia contamos con 2 adolescentes de 13 y 14 años y ya están consumiendo. Entonces yo lo que quiero saber es qué ayuda nos pueden brindar a nosotros con estos jovencitos. Pero muy buena pregunta. Gracias por acompañarnos, señora Olga. Doctor, ¿qué le podemos indicar a nuestra televidente? Claro. No nos ganamos nada, obviamente, con callar la situación, ¿cierto? Sino que tenemos que abordarlo. Pero tenemos que abordarlo más allá de un enfoque de culpabilización o de un enfoque punitivo, de un enfoque de martirización también, en el sentido de mira lo que tu consumo me está haciendo a mí o mira lo que tu consumo nos está haciendo a nosotros como familia, ¿cierto? Sino hablar precisamente de las cuestiones que se están observando, la disfunción que se está percibiendo. Bueno, yo estoy observando que vos al momento de que estás consumiendo estás dejando tal y tal y tal y tal cosa en ese sentido, ¿cierto? Y a final de cuentas siempre estar ofreciendo la parte como de la ayuda, teniendo bien en cuenta que insistimos, la atención del consumo de sustancias psicoactivas está garantizada por las EPS, por todas las EPS, por ley, ¿cierto? Y en ese sentido también es bien necesario determinar que no hay que caer en la desesperanza, porque muchas veces la gran mayoría de los consumidores no acepta la situación del problema que se le presenta en el momento que se le plantea. Pero si nosotros somos insistentes y perseverantes, alguna respuesta vamos a llegar a encontrar. Qué buena recomendación, doctor, y es verdad. Ya saben, entonces pueden buscar ayuda. Incluso el CISBEN también ofrece, doctor, esa atención para personas que consumen sustancias psicoactivas. No hay que pagar una consulta particular o independiente porque ya saben que por ley está que merecen atención. Está con nosotros Jorge en Popayán, bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta? Ya su médico está en casa. Gracias, señorita, muy amable por esta oportunidad tan maravillosa que nos das. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el programa. Gracias, muy amable. Bueno, yo quiero simplemente comentar una experiencia y hacer una pregunta al final. En la década del 70 pues estaba muy de moda la marihuana y todo el bachillerato hasta que me gradué fumé marihuana. Sí. De manera recreativa con mis compañeros y el hipismo y la onda del rock and roll y toda cosa, ¿no? Claro. Pero ya tengo 65 años, pero nunca he vuelto a fumar ni un cigarrillo ni nada. La pregunta es que nosotros nos hacemos entre los colegas que hoy estamos ya en esta edad y retirados del magisterio, por decir algo. Nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Qué puede ocurrir en nuestro cerebro si de pronto nos metemos un cigarrillito de marihuana? Muy buena pregunta. No lo vamos a hacer, pero igual, desde el punto de vista científico que está ahí el doctor, quiero saber las consecuencias o qué puede ocurrir. Gracias. Y ya para cerrar el programa, porque es la última llamada, nos queda un minutico nomás. Jorge, gracias por compartir este testimonio con nosotros, doctor. Claro, es muy difícil saberlo, sobre todo porque cada cerebro es distinto, cada persona es distinta, ¿cierto? Y si bien a final de cuentas el consumo de marihuana
pues ha sido muy extendida, como lo dicen, desde los años 70. No estamos hablando en el momento actual de la misma marihuana que se consumía en aquellos años. En estos momentos existen marihuanas de alta potencia con altas concentraciones de THC que generan una alta cantidad de trastornos cerebrales, sobre todo trastornos psicóticos, en las cuales la persona llega a perder el juicio de la realidad, o por lo mismo de que tiene altas concentraciones de THC se vuelve altamente adictiva, ¿cierto? Entonces es difícil poderle decir cuál sería el efecto que pudiera tener una persona que no consume desde hace mucho tiempo, volverla a consumir. Es difícil saber, pero no deja de ser un riesgo importante. Doctor, pues gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta reflexión tan interesante acerca del consumo de sustancias psicoactivas. Hoy nos queríamos concentrar básicamente en el tema de la ruta de atención. Yo le extiendo la invitación para otro programa porque es importante hablar precisamente de esos efectos nocivos o perjudiciales que tiene el consumo de estas sustancias o la adicción en el organismo. Gracias nuevamente por acompañarnos. Con todo gusto. A ustedes Muchas también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.